qué pensabas? ¿Que el video terminaba ahí, así de simple, como lo suelen hacer otros youtubers, en donde te hacen un video rápido y simplemente no te explican nada? Te equivocaste. A partir de estos momentos vamos a diagramar a mano alzada rápidamente el circuito, porque es un circuito muy simple, y luego vamos a proceder a analizar paso a paso, como siempre lo hago en cada uno de mis videos. Vamos a empezar con el componente importante, en este caso el transistor. El transistor, estoy usando un transistor NPN de mediana potencia, emisor, colector y base. Estamos hablando del D882. Ojo con el detalle, D882. ¿Ok? El circuito es muy simple. Acá voy a poner el transistor. Vamos a ponerlo aquí. A mano alzada, así sin reglas, sin nada. Para no consumir mucho espacio en lo que se refiere al tiempo. En emisor común. Este transistor tiene obviamente una base, un colector y un emisor. El emisor está conectado a tierra, a GND, el punto más negativo, ¿no? El punto más negativo, acá. El colector lo vamos a llevar a un dispositivo electromecánico, en este caso un relé. Vamos a poner el relé por acá, ¿no? La bobina, acá. Y un extremo del relé lo vamos a conectar directamente a la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, como han visto, VCC es 5 voltios DC, ¿no? El punto más positivo. Este es tierra, el punto más negativo. Vamos a ponerlo así, el punto más negativo. En paralelo al relé, para evitar de que la sobrecorriente destruya la parte electrónica cada vez que desconectamos la bobina, eso ya lo hemos visto en mi curso Aprendamos Electrónica Juntos, le he puesto, o se suele poner, un diodo clamping, ¿no? Un diodo de protección, que no es otra cosa que cualquier diodo convencional, en este caso el 1N4001, ese que yo usé. Ustedes pueden usar 4002, 4003, cualquiera de ellos, incluso el 4007. Este es el D882, ¿no? Y este relé es un relé de 5 voltios, ¿no? 5 voltios del voltaje de alimentación. Ahora, este relé tiene un contacto común, ¿no? Un contacto normalmente abierto y otro contacto normalmente cerrado, ¿no? Vamos a ponerlo así, normalmente abierto, y este otro normalmente cerrado. El común lo vamos a llevar a VCC, es decir, a los 5 voltios. Ojo, miren con el detalle, ojo con el detalle acá. Y normalmente está conectado al normalmente cerrado, no valga la redundancia acá. Este es un interruptor, ¿no? Que cada vez que se magnetiza la bobina, conmuta del común con el normalmente cerrado al común con el normalmente abierto. El normalmente cerrado, que es este punto, lo hemos conectado a una resistencia limitadora de corriente de 220 ohmios, un cuarto de watts. Todas las resistencias son de un cuarto de watts, y luego le hemos puesto un diodo LED conectado a tierra, ¿no? Este es un diodo LED, un LED azul, ¿no? ¿Ok? Para que el buzzer se active, lo hemos conectado al contacto normalmente abierto, aquí, al buzzer, ¿no? Y el otro extremo del buzzer le hemos conectado a GND o tierra, ¿no? Este es GND, ¿no? O tierra, el punto más negativo, y aquí le hemos puesto el buzzer. Ojo con el detalle, un buzzer activo. Vamos a ponerle acá buzzer. Si la fuente es de 5 voltios, obviamente voy a poner un buzzer de 5 voltios. Acá el buzzer activo tiene su polaridad, el más y el menos. Y acá viene la parte interesante, ¿no? Acá viene la parte interesante de todo esto. Vamos a ponerlo así. La parte interesante está en que
En la misma fuente de alimentación, en el punto más positivo, va conectada una resistencia, ¿no? Y esta resistencia es una resistencia también de 220 ohmios, un cuarto de watts. Un cuarto de watts. Y acá van los contactos que van a activar el transistor cuando entren en contacto, valga la redundancia, con la presencia del agua, ¿no? Estas son las ondas para el agua, ¿no? El análisis técnico es muy simple y sencillo, ¿no? En condiciones normales, cuando no hay presencia de agua, acá está el depósito, cuando no hay presencia de agua, simplemente el relé no se activa, ¿no? ¿Por qué? Porque el transistor no se cierra de este circuito. Sabemos que el agua es un material conductor, sobre todo el agua alcalina, ¿no? Que tiene sales. Entonces, cuando no existe la presencia del agua, simplemente el transistor no conduce porque no estoy básicamente permitiendo la unión de este punto con este otro punto a través del material que es el agua, ¿no? Y por lo tanto el relé se encuentra abierto, es decir, no circula corriente de colector a emisor, el relé se encuentra abierto y al encontrarse abierto el relé, el punto común está conectado con el normalmente cerrado. Esto que indica que el LED azul se va a encender cuando yo aplico la alimentación y no tengo la presencia de agua acá. Obviamente al estar el contacto común con el normalmente cerrado, el LED se prende y este punto está al aire y por lo tanto el booster no suena o no se activa. ¿Y qué sucede cuando existe la presencia de agua? Cuando existe la presencia de agua, el agua es conductora y está haciendo de que este punto se una con este otro punto, ¿no? Prácticamente hay una conducción y lo que estoy haciendo es que circula una corriente a través de la resistencia de 220 ohmios hacia la base, haciendo que este transistor conduzca y no solamente ello, haciendo de que exista una corriente de colector a emisor a tierra. Recuerden que la corriente circula del positivo al negativo, haciendo que este relé se active. Al activarse el relé, el punto común que estaba conectado al normalmente cerrado ahora se conmuta de común a normalmente abierto hacia arriba, haciendo que la corriente circule por el buzzer y este suene ante la presencia del agua. Así de simple, así de sencillo. La verdad que no es nada del otro mundo, es un circuito muy simple y sencillo. Si deseas aprender más de electrónica paso a paso con ciencia y tecnología, te invito a que te suscribas a mi canal, en donde vas a aprender electrónica con un alto nivel de contenido, no solamente teórico, sino también práctico. También me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También me pueden seguir en mi nueva red TikTok. Estamos rayando con los videos de TikTok y próximamente vamos a hacer videos exclusivos online, es decir, live en TikTok. Ok, espero que el video les haya de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimientos. Si este video te gustó, no te olvides por favor darle like. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.